Presentación a mi tema, la estructura cristalina. Y nos dice como primer punto que es una forma sólida de cómo se ordenan y se paquetan los átomos, las moléculas y los iones. Pues esta forma de cómo están ordenados los átomos constituyen una estructura cristalina, pues cuya principal característica es periódica y repetitiva. La mayoría de estos materiales pues son cristalinos con estructuras que varían desde sencilla en materiales hasta extremadamente lo que son complejas en algunos cerámicos y polímeros. Como segundo punto, el estado cristalino de la materia es el de mayor orden, donde las corrientes internas son mayores. Esto se refleja en sus características anisotrópicas, ya que son discontinuas. Cuando están bien formados, pues suelen aparecer como entidades puras y homogéneas con formas geométricas bien definidas. Sin embargo, pues su morfología externa no es suficiente para evaluar la denominada cristalidad del material. Como siguiente tema, las partículas en el material. Como dice aquí el grupo, son más pequeños estas partículas en el material que constituyen o un patrón repetitivo de cada celda unitaria de la estructura. Pues cada celda unitaria define completamente la simetría y la estructura de toda la red, ya sea bueno, de su red cristalina, y consiste en traslaciones repetitivas de cada celda unitaria a lo largo de su eje principal. Como segundo punto, dice que los patrones de repetición están situados en los puntos de la red de Bravais, ya que se comienza a definir en la base, es decir, uno más átomos asociados a cada punto de red, pues se puede escribir como una estructura cristalina. La longitud del eje principal o borde de esta celda unitaria, además del ángulo entre ellos, pues son constantes de la red. También pues son llamados parámetros de red. La estructura cristalina, pues considerando los átomos o iones como esferas sólidas de diámetro, pues son definidas y de modelo atómico de esfera rígida. Pues se toma un conjunto de puntos en el espacio tridimensional que es denominado red cristalina. Además se define como la disposición ordenada del sólido cristalino. Bien, pues yo voy a hablar sobre las estructuras cristalinas. Estas se pueden clasificar según el tipo de celda unitaria por la que están formadas. Esto quiere decir que por lo menos tienen tres lados que se conectan a una arista llamado A, B y C, por los ángulos entre los lados llamados A, B y E. El primer tipo de estructura cristalina es el sistema cúbico y pues consiste en un cubo perfecto. En los tres lados A, B y C son iguales completamente entre sí. Pues como todos lo sabemos, un cuadrado, un cubo, tiene todos sus lados iguales con un ángulo de 90 grados. Y se forma por celdas cúbicas simple o primitiva, centrada en el cuerpo y centrada en las caras. Bueno, el siguiente es el sistema tetragonal. En este tipo de estructura A y B son iguales, pero C es diferente. Todos siguen siendo perpendiculares entre sí y pueden ser el tetragonal simple o primitiva o el tetragonal centrada en el cuerpo. Bien, el siguiente es el sistema ortorrómbico. En este todos sus lados pues son diferentes, A, B y C son diferentes, pero igual siguen siendo perpendiculares entre sí y hay cuatro formas: el ortorrómbica primitiva o simple, centrada en el cuerpo, centrada en las bases y centrada en las caras. Bien, ahora sigue el sistema monocíclico. El sistema monocíclico es similar al hexagonal, excepto porque pues todos sus lados son diferentes y existen dos tipos de celdas, que es el monocíclica primitiva y la centrada en la base. El siguiente es el sistema triclínico. En el sistema triclínico no existe alguna simetría, todos los ángulos son diferentes y no necesariamente alguno tiene que ser de 90. Todos sus lados también son diferentes, todo es diferente. El siguiente es el sistema hexagonal. Esta celda contiene lados A y B iguales y el C es diferente. Con los ángulos A y B son ambos de 90, mientras que el Y son de 120. El siguiente es el sistema trigonal. Este es parecido al tomar un cubo y estirarlo.
y pues todos sus lados son iguales y también sus ángulos, pero no son de 90 porque pues no es un cubo en sí. Les vengo a hablar sobre qué son las sílices. La sílice es el nombre dado a un grupo de minerales compuestos principalmente por oxígeno y silicio, los dos elementos más abundantes de nuestra corteza terrestre. La forma más frecuente de presentación es la forma cristalina y más raramente cuando se encuentra en un estado amorfo. Bien, como ya se mencionó, el oxígeno y el silicio son los dos elementos más frecuentes en el núcleo de la Tierra y pues estos se combinan para crear cuarzo y otras formas de silicia cristalina. La silicia tiene una variedad de usos importantes en varias industrias. Se usa para evitar que los alimentos en polvo se apelmacen y las bebidas se vuelvan turbias o espumosas, o simplemente que se echen a perder. La silicia cristalina es el nombre científico de un conjunto o de un grupo de minerales que contienen, pues como ya se mencionó, silicio y oxígeno. Cristalina hace referencia a que los átomos de oxígeno y de silicio están dispuestos en un patrón específico. La silicia cristalina es un mineral habitual que se encuentra en materiales naturales y artificiales, tales como la arena, la roca y las encimeras de conglomerados de piedra. Las formas de silicia cristalina se presentan principalmente en cuatro formas distintas. La primera sería en cuarzo, siendo esta la más abundante en el planeta Tierra. En número 2 está la cristobalita. En número 3 está la trimidita. Y en número 4 está la tripoli. La otra forma de presentación, que sería la silicia amorfa, se presenta principalmente en forma de tierra de diatomeas. Se encuentran como un componente común de las rocas y de la tierra y se producen en algunas operaciones industriales, ya sea en los procesos de fundición, en la fabricación de ladrillos, en la cerámica, en la porcelana y en los cristales, por lo que muchos trabajadores están expuestos exponencialmente cuando se encuentran ya sea en canteras y en los trabajos subterráneos. Bien, entonces la silicia cristalina es un componente natural que se encuentra en forma abundante en rocas, en suelos y arena. También se encuentra en el hormigón, en el ladrillo, en el mortero y en otros materiales que utilizamos frecuentemente para la construcción. La silicia cristalina puede presentarse en varias formas, como ya se mencionó, y siendo el cuarzo el más común. El polvo de cuarzo es la silicia cristalina respirable, lo que significa que puede inhalarse al respirar y pues esto resulta nocivo para la salud. Bien, y ustedes se preguntarán, ¿cómo se expone las personas a la silicia cristalina? Bueno, la exposición a partículas pequeñas de silicio que se encuentran en el aire, principalmente en forma de polvo de cuarzo, sucede mayormente en entornos ya sea industriales y ocupacionales. La principal ruta de exposición en la población general es por la inhalación de silicia cristalina en el aire cuando nosotros estamos haciendo uso o estamos consumiendo productos comerciales que contienen cuarzo, como lo serían los productos de limpieza, cosméticos, etcétera. Por ejemplo, los trabajadores que usan sierras de mano de albañilería para cortar materiales, ya sea como el hormigón y el ladrillo, pues pueden estar expuestos a la silicia en el aire. Al inhalarse, pues estas partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones. La exposición de los trabajadores a la silicia cristalina respirable está relacionada con los índices elevados de cáncer de pulmón. Cabe aclarar, y que es algo muy importante, no existen parámetros biológicos de exposición. La radiografía de tórax y las pruebas de función pulmonar son esenciales para el seguimiento de la exposición. Y hoy les voy a explicar un poco acerca de la estructura de los sílices o también conocidas como silicatos. Bueno, el tetraedro de silicio oxígeno 4 formado por 4 átomos de oxígeno en los vértices de un ion
ion de silicio tetravalente constituye una unidad fundamental en los silicatos. Un tetraedro podrá compartir ninguno, uno, dos, tres o hasta cuatro oxígenos, dando lugar a diferentes tipos de estructuras que darán diferentes características cada una, ya que serán distintas. Bueno, les voy a hablar acerca de cómo son conocidos generalmente o en las palabras coloquiales. Tenemos la olbina, que está hecha de una corteza oceánica o rocas ígneas basálticas. Tenemos los granates, que estos son creados metamórficamente a una presión muy alta. Los epidotos son transformaciones de silicatos alumíferas de calcio por metamorfis de contacto. El berilio y la turmalina son prácticamente iguales, pero las diferencian algunas cosas. Y estos son iguales porque son pegmatíticos asociados al cuarzo y a la moscovita. El euspodomeno es pegmatítico, la hornoblenda es roca ígnea continental, la tetromolina actiolita son rocas metamórficas. Bueno, hasta aquí mi breve explicación, espero les haya servido. Hasta luego. Bueno, ahora voy a hablar acerca de los tipos de estructuras de los silicatos, de los sílices o los silicatos. Estos se dividen dependiendo del número de oxígenos del tetraedro de silicio que estén unidos con otros. El primero de ellos son los neosilicatos. Estos son los que presentan grupos independientes, es decir, que no están unidos entre sí, son aislados, como la fenancita, el olivino y el zircón. El segundo tipo son los sorosilicatos. Estos ya forman una agrupación de dos tetraedros que se unen compartiendo un vértice. Como este se puede obtener la aquermanita. Estos son grupos de parejas de sílices o silicatos. El tercer tipo son los ciclosilicatos. Aquí ya se unen los sílices formando anillos, tal como puede ser el berilio o las zeolitas. El cuarto tipo son los inosilicatos. Este tipo de estructuras ya forman cadenas de tetraedros enlazadas por diferentes cationes, que puede ser el hierro ferroso y el magnesio, tal como los piroxenos. El quinto tipo son los filosilicatos. Aquí ya la estructura que presentan son más desarrolladas que las cadenas y ya se le considera como una estructura de un plano, y como la calcolinita, la moscovita, el talco. Y el último tipo son los tectosilicatos. Aquí ya forman estructuras tridimensionales debido a todas las uniones de los tetraedros. Puede ser el cuarzo, el feldespato, la albita o la cristobalita.